Mi top de los 5 peores asesinos seriales. Hola, me llamo Nick, te invito a suscribirte si aún no estás suscrito, activar la campana porque estaré subiendo muchos videos sobre todo esto. Si te gusta todo este tipo de casos de asesinos seriales, entre otras cosas, este canal es para ti. Hoy te estaré dando mi top de los 5 peores asesinos de la historia. Estaré rankeando del 5 al 1, siendo el 5 lo menos peor, siendo el 1 lo peor de lo peor. Ahora sí, creo que me extendí un poquito. Empecemos con el video. Número 5. Andrei Chacalito. Apodo El Carnicero de Rostov. Fue nacido en Unión Soviética, actualmente Rusia. Sabemos que la mayoría de sus crímenes incluían canibalismo parcial y sadismo extremo. Su modus operandi era, o la manera en la que trabajaba, era acechando a mujeres y a niños en parques, jardines o lugares donde estuvieran solos en la noche. Este hombre hablaba con ellos, se ganaba un poco de su confianza y luego se los llevaba a lugares apartados. Cuando la víctima se daba cuenta de que estaban apartados ya era demasiado tarde. Él los asesinaba y los violaba en repetidas ocasiones. Este hombre fue muy difícil de capturar. Una vez que lo capturaron, lo ejecutaron con un disparo en la cabeza. Número 4. Gary Ridgway. Su apodo, el asesino del río Green. Este hombre fue nacido en Estados Unidos, con un total de víctimas de 49 confirmadas. Se estima y se dice que fueron más de 70 víctimas. Gary Ridgway buscaba jóvenes prostitutas, se ganaba su confianza, también te llevaba a una zona alejada. Una vez que te llevaba a una zona alejada, lo que hacía era estrangularte y violarte en repetidas ocasiones. Este hombre solía dejar los cadáveres en zonas boscosas o ríos, por esto su apodo. Gary pasó desapercibido durante muchos años ya que lo miraban como un hombre muy familiar y muy respetuoso. Gary evitó la pena de muerte gracias a que colaboró con la policía y lograron encontrar algunos cadáveres. Número 3. Alonso López. Apodo El Monstruo de los Andes. Pedro fue nacido en Colombia. Tiene un total de víctimas confirmadas de 110, pero confesó 300. Este hombre fue el terror de las niñas y las mujeres jóvenes a finales de los años 70. Este susodicho buscaba niñas pequeñas, las apartaba de la sociedad, luego las abusaba y las mataba. Fue arrestado en Ecuador y guió a la policía hacia más de 50 tumbas. Fue declarado mentalmente enfermo y por esto fue liberado. Después de un tiempo desapareció. Esto claramente causó mucha controversia por ahí por los 70 porque no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando. Pero tenemos que entender que en estos tiempos la justicia no hacía mucho. Pedro fue declarado uno de los peores asesinos de Latinoamérica. Número 2. Harold Shipman. Su apodo es el Doctor de la Muerte. Este hombre fue nacido en Reino Unido. Tiene un total de víctimas confirmadas entre 250, pero se dice que fueron muchas más. Este hombre era médico de cabecera en su país, lo cual le daba acceso a muchos pacientes. Y bueno, este doctor, como le conocen, el Doctor de la Muerte, en vez de sanar a los pacientes, lo que hacía era que él les inyectaba morfina letal, matándolos. Y luego lo único que hacía era cambiar los documentos para que pareciese que su paciente había muerto por otro motivo. Este hombre tenía un perfil muy bajo ya que se decía que era buena persona, que era muy familiar y pues no sospechaban de él. Este hombre nunca dijo por qué hizo lo que hizo, él nunca dio un motivo, nunca le dio una razón a nadie, simplemente lo hacía, nunca se supo por qué lo hacía o al menos no lo hicieron público. A Harold lo capturaron y finalmente se suicidó en la cárcel en 2004. Finalmente llegamos al top 1 casi final del video. Para mí, este es el ser más despreciable que existe en el planeta Tierra. Luis Alfredo Garavito. Su apodo era la bestia. Este señor confesó haber matado más de 300 víctimas. Todas las víctimas eran niños y niñas. Al final, el número de víctimas confirmadas fueron de 172 niños, 172 cuerpos. Él confesó más de 300 asesinatos, pero no se encontraron todos los cuerpos. El tema con este señor es que, como les conté, es que tiene un total de víctimas confirmadas de 172. 172 cadáveres que él mismo ayudó a encontrar, ya que esta basura humana tendía
a guardar cosas de los niños a los que violaba y mataba. Cosas como cabello, ropa interior, los dibujaba, tenía muchas cosas de los niños. Él todo esto lo guardaba porque le gustaba acordarse de eso. Su modus operandi básicamente se basaba en que él se hacía pasar por pastor, se hacía pasar por vendedor, se hacía pasar por muchas cosas. Era el maestro del disfraz. Básicamente iba a pueblos pequeños, se disfrazaba y lo que hacía era que encontraba niños pobres, niños que él veía que no estaban con sus padres, niños que él notaba que nunca estaban con nadie. Él tomaba a estos niños, los llamaba, se iba ganando su confianza hasta que finalmente les arrancaba la vida. Este señor tendría a ser muy brutal con los niños. Es que me da un asco. Por la política de YouTube no puedo hablar mucho de las cosas que este señor hacía, pero realmente eran muy asquerosas y atroces. El tema es que realmente este señor era una pesadilla para los niños. Una vez lo atraparon, él lo que hizo fue que empezó a colaborar con la policía. No sé si saben, pero cuando un asesino colabora con la policía, básicamente lo que hacen es que reducen su condena. Como les dije, confesó 300 asesinatos y ayudó a encontrar muchísimas tumbas. Le reducieron la pena a 40 años de cárcel. 40 años de cárcel por más de 300 niños muertos y abusados. Niños que no murieron de una manera digna. Niños que tenían sueños, niños que no pudieron continuar con su vida, niños que no tenían la culpa de cruzarse con un hombre como lo fue Luis Garavito. Este caso me causa demasiada indignación y es por eso que lo puse en el top número 1. Yo más adelante voy a sacarles un video dedicado solamente a Luis Garavito, ya que esto realmente es muy extenso. No les dije casi nada, pero lo poco que dije da asco. Es muy indignante saber que existen personas o que existieron personas como él en el mundo. Lo que más me indigna de este caso es que la policía solamente le da 40 años porque colaboró. Solo por eso, porque habló, porque dijo dónde estaban algunos de los cadáveres. Luis Alfredo Garavito murió de cáncer en el año 2023 en una prisión en Colombia. De este hombre hay mucha información, ya que dio muchas entrevistas antes de morirse, inclusive estando en la cárcel. Era muy frío, era muy calculador, él sabía lo que hacía. Él no mataba por impulso, él mataba premeditando todo, él planeaba todo antes de hacerlo. Muchas gracias por ver el video, fue un poco difícil de grabarlo, ya que realmente me causa mucha indignación, como sea. Espero te haya gustado. Si te gustó, apóyame con un like y no olvides suscribirte porque como te dije, estaré subiendo contenido muy interesante y más contenido como este.